Bien, amigos de Radio Victoria o Comercio Televisión, les agradezco cierren sus micrófonos y yo les doy la palabra luego. La idea es que hoy conversemos con Genaro Mosquera como expositor, porque el tema de los salarios, por un lado, es el que ocupa la mente de todo el mundo en Venezuela. Y el mundo también está pendiente cómo va a resolver Venezuela este problema porque los gobernantes de circunstancias están ofreciendo cosas que unos dicen adentro que tampoco podrán cumplir. Entre ellos mismos hay una tirantez inexplicable. Yo creo que Genaro, pues, que es estadístico, sí tiene que saber más o menos, pues, cómo se resuelven estas cosas, cómo se manejan los presupuestos, las cifras, cómo se reparten las partidas. Así que, Genaro, es importante que nos clarifique porque el 1 de mayo está montado aquí y esa va a ser una fecha en la que la sociedad civil creo que no va a resistir más la espera y pudieran ocurrir cosas que no nos estamos imaginando. Así que adelante, Genaro. Bueno, muy buenos días. En realidad, Itinerario Académico aborda un tema importante el día de hoy, que se refiere a la política, digamos, de la reparación del trabajo, especialmente en el sector universitario, que está maltratado desde hace demasiado tiempo. Y el tema se ha enfocado en un análisis fundamentalmente de estructura salarial utilizando indicadores económicos y estadísticos en una investigación que hemos terminado y que hemos compartido con algunos economistas especialistas en el tema, como Héctor Valecillo, como Baiba, etcétera. Y ayer en la mañana, en la Universidad Central de Venezuela, hicimos una reunión con un grupo de unos 15 profesores y debatimos el tema en su integridad y en buena medida yo voy a abordar el tema desde el punto de vista estadístico, porque el económico ya todo el mundo lo maneja, sabe exactamente cómo es la composición económica del tema. Sin embargo, hay que hacer algunos comentarios introductorios para poder poner un marco de referencia al tema. Todos sabemos que desde hace mucho tiempo el régimen venezolano ha venido confiscando el problema salarial y toda su operatividad fiscal lo hizo a través de una medida de confiscación indirecta del ingreso del trabajador y usó como excusa el bloqueo económico de una manera totalmente propagandística. Bueno, independientemente de lo que significa la caída de los ingresos de la industria petrolera y el financiamiento por déficit que francamente se ha comprometido la economía venezolana y que además ha licuado completamente los salarios y los sueldos y también ha hecho una licuación de los pasivos laborales que tienen muchos años que no han sido reconocidos a pesar de las normativas legales de la ley del trabajo, incluyendo la Constitución. Y esos recursos se los apropió el gobierno y en un uso indebido de esos recursos, incluyendo, por cierto, hasta el seguro social obligatorio, que ha incumplido los artículos 89 al 92 de la Constitución, que como consecuencia de una política de nivelación de los salarios hacia abajo, eliminando la clase media, eliminando el sector académico y poniéndolos incluso por debajo de los ingresos familiares que tiene el proletariado, por llamarlo de alguna manera, de la población marginal venezolana. En este sentido, pues se produjo una disminución importante del salario real y al final su capacidad adquisitiva se mermó de tal manera que las estadísticas revelan que en buena medida la población venezolana está completamente en situaciones de pobreza crítica, donde ni siquiera sus salarios les permite alcanzar los mecanismos
de supervivencia. Y eso obligó a que una población extremadamente grande, yo diría que 7 millones de personas, comenzaron a buscar recursos por cuenta propia. Y eso ha conducido en buena medida a la insatisfacción del venezolano frente a un gobierno dictatorial que utilizó las herramientas ideológicas del socialismo para nivelar los salarios hacia abajo, para controlar a la población, para restringir el acceso educativo y generar una política de hambre y de destrucción en beneficio de una clase privilegiada que se robó los recursos del país. Bueno, como consecuencia de todo ello, el consumo familiar se hizo marginal y limitó, por supuesto, la prestación de los servicios de salud y se agravó con el deterioro del sistema educativo, de los hospitales, de los centros de salud, etcétera. Y en el caso de la Academia Venezolana, integrada por profesores universitarios activos y jubilados, la acción del régimen se profundizó como táctica política y puso los ingresos a un nivel de remuneración por debajo de los niveles de subsistencia. Se llevó por delante la meritocracia, acabó con los títulos, acabó con la diferenciación académica y esta situación entonces provocó un éxodo de profesores. Más de la mitad se fueron del país a buscar trabajo en otros lados y eso arrastró incluso a buena parte de los estudiantes y claro, nos sometieron a un proceso de miseria, de ingresos incompatibles con cualquier calidad de vida. Eso determina que culminada la defenestración del capo mayor de la cabeza del régimen, se le dio una continuidad, desde mi punto de vista, dudosa a la estructura administrativa en manos de una persona que realmente actúa como comisionada del gobierno americano y eso ha provocado una permanencia del poder del madurismo que ahora tratan de reconducirse al chavismo y esa política, privilegiando la supervivencia de ellos como gobierno, están manejando la situación salarial como les da la gana y han expresado públicamente que mañana, 1 de mayo, van a anunciar un incremento salarial lineal. Algo pasó con el audio de Genaro. Si en el interín puedes tomar la palabra, Juan, por favor. Bueno, entonces, este tema permite que se enfoque la situación de dos maneras. Un análisis exhaustivo de la situación y por el otro, provocar una discusión a nivel gremial, a nivel de los organismos que están digamos, enfrentando la situación para, de manera reivindicativa, de aclarar una serie de posturas que inducen más bien a pelear por un salario mínimo cuando el problema es estructural y tiene otras connotaciones de orden económico. Entonces, siendo así, las remuneraciones actuales de los profesores universitarios tiene que ser revisada de una manera diferente, especialmente si consideramos una estructura social que vale la pena comentar. Se habla de que la población venezolana tiene una situación de pobreza crítica y se habla de indicadores muy altos, casi llegando al 95%. Pero hemos hecho una investigación a nivel de los ingresos familiares, especialmente en la clase marginal, y hemos tomado como referencia un montón de oficios emprendedores que más de 3 millones de personas han abordado rápidamente para subsistir. Significa que trabajadoras domésticas, eh, peluqueros, manicuristas, mecánicos, electricistas y oficios en general
están facturando sobre la hora hombre de su trabajo y efectivamente están acumulando un ingreso familiar importante. Eh, las referencias que hemos tomado en cuenta ha sido el trabajo de una doméstica que anda cercano a los, 300 a los $30 diarios. Un mecánico cobra casi $40 por hora más los costos de las partes y repuestos. Un chofer de taxi o de las líneas digitalizadas que tienen el control de los taxis en el país están devengando unos $500 netos semanales, lo cual quiere decir que en términos estadísticos el ingreso familiar está rayando a los $2.000 si pensamos que en una familia trabajan tres y cuatro personas con una tarifa que la están pagando los venezolanos a costilla de las remesas y a costilla de su propia descapitalización, vendiendo activos patrimoniales. En otras palabras, la mitad de la población marginal tiene ingresos cuatro o cinco veces superiores a, los, a las personas que trabajamos en el área académica. Y esa injusticia hay que trabajarla, hay que proponer medidas y sobre la base de un examen crítico, objetivo de la situación. En este momento, como todo el mundo sabe, un profesor de dedicación exclusiva titular tiene un sueldo en dólares de $2. Y, y si llegamos al nivel de instructor, que son la mayoría de los profesores en las universidades y tecnológicos, no llega a $1. Esa situación entonces nos indica que frente a una situación de hiperinflación que ya estamos tocándola con un ingreso mínimo complementado con esos bonos de bonos de guerra y de cesta ticket, llegan a aproximadamente un salario mínimo integral de 150 $160. Entonces, seguimos en una estructura de ingresos totalmente inaceptable y las universidades prácticamente están dictando programas gratis porque el profesor ni siquiera puede financiar el transporte a las universidades ni financiar los gastos complementarios que francamente cuando les pagan, las instituciones de previsión social se quedan con buena parte de la contribución para mantener una precaria seguridad social. Entonces, de esta manera hay que examinar el tema con una metodología distinta y no estar buscando la propuesta de cobrar 150 300 $500. No, no, yo creo que el tema tiene que cambiarse de metodología y voy a aprovechar una experiencia que todos ustedes que en este programa tienen y que hemos ejercido por muchos años, y es que nosotros después que nos hemos jubilado, hemos actuado en alguna medida como consultores para buscar recursos complementarios a los que tenemos, como supervivientes de una pensión. Como un coach, tienen distintos niveles, niveles elementales, o sea, de gente con experiencia de menos de 10 años, un consultor asociado que ya está en la segunda decena de su actividad y un consultor senior que tiene más de 20 años en el mercado. Bueno, el mercado internacional paga en promedio, en una investigación que hemos terminado este mismo mes, para un coche de menos de 10 años, están cobrando una tarifa por hora comprendida entre 50 y $80. Un asociado, un consultor, anda entre 100 y $150 y un consultor senior anda por más de $180 la hora. Ese es el estándar internacional que, por cierto, incluye unos elementos que vale la pena comentar. En primer lugar, un horario neto. Un horario neto es lo que se requiere realmente para vivir. Y sobre eso hay un factor multiplicador que se refiere a las cargas sociales y las prestaciones sociales que deben ser aproximadamente entre 30 y 40% del costo base
Los seguros entre un 15 y 20%, incluyendo los fondos de jubilaciones y su contribución, y la responsabilidad civil profesional y los seguros de vida. Y por último, un overhead, que significa software, el uso de hardware, el uso de formación continua, la actualización de conocimiento, pago de cursos para actualizarse, es un 15%. Todos esos factores se encargan sobre la base del costo base y generan una tabla de honorarios profesionales de profesores hora, que por cierto se pagan en los países latinoamericanos desde Estados Unidos hasta abajo, hasta la Patagonia. Bueno, el tema está en que utilizando esos factores, un instructor y un asistente deberían estar por el orden de 50 hasta $80 por hora académica efectivamente trabajada. Un agregado entre 100 y 150 y un titular entre 100 y $200 hora. Bueno, estos son valores reales, pero que se calculan sobre horas efectivamente trabajadas. Como ustedes saben, un profesor trabaja cuando mucho 12 horas a la semana. Si es dedicación exclusiva, su tiempo libre lo pasa sentado en un cubículo, pero sin embargo, difícilmente las tarifas se pagan sobre $100 hora facturable, en lugar de las 160 horas que corresponden a un mes. Pero en todo caso, considerando que un profesor dicta entre 3 a 12 horas a la semana, que hay interrupciones por feriados, por paros, por vacaciones, etcétera, debería cobrar entre 30 y $50 sobre la base de $50, perdón, de 50 horas mes de clase. Y eso nos genera una sugerencia que está ubicada entre 10 y $50 hora académica trabajada, independientemente que sea investigación, que sea dictado de clases remotas o no, y el trabajo académico asociado, sin considerar una estrategia que tiene que ser sugerida a las universidades, que en los proyectos de investigación el profesor pueda cobrar como consultor, independientemente del salario. Y al mismo tiempo, todos los programas de extensión, de educación continua y toda esa programación extra que se genera como consecuencia de la actividad universitaria para extensión, debe ser pagada también como parte complementaria del salario. Esto indica finalmente que la propuesta estribaría en una estructura matriz de remuneración que estaría entre 400 y $2.000 mes. Bueno, esa es una cifra que puede ser clasificada por niveles digamos, de formación, desde un instructor, un asistente, un agregado, un asociado y titular, e incluso decanos y autoridades rectorales que tienen entonces una estructura matriz que permite manejarla. Quiero decir que la mayor parte de los profesores universitarios de Venezuela en este momento son instructores. Es decir, es la tarifa más baja, que anda cerca de los 400 a $500 mensuales. Titulares hay poquísimos. Yo diría que es el 1 o el 2% de la matriz profesional disponible en Venezuela. Siendo así, la pregunta que me imagino que se están haciendo es quién paga eso. Efectivamente, no hay recursos dentro de una política restrictiva, miserable y de robo que ha tenido el régimen venezolano. Pero si examinamos la estructura global de las academias que concurren a mantener el sistema educativo funcionando, estamos hablando de 7.000 profesores, lo cual significa que estamos estimando entre 3 y 4.000 millones de dólares, que no llega al 20% de los ingresos actuales de la cartera petrolera. En otras palabras, es factible económicamente, de tal manera que
la lucha reivindicativa tiene que centrarse en una propuesta metodológica completamente diferente. Nosotros estamos con esta metodología haciendo un ensayo formal para hacerlo llegar a las autoridades correspondientes y a los gremios para tratar de discutir y en un diálogo abierto una propuesta que es completamente diferente a las aspiraciones de calle y que mañana van a recibir la sorpresa que les van a aumentar el sueldo vía bonos y esos bonos no tienen impacto en las prestaciones sociales, cuyo problema también hay que resolver, porque en este momento las estimaciones dicen que un profesor promedio tiene prestaciones sociales sin pagar, acumuladas por sus años de servicio, de $30,000. Y eso habrá que pagarlo con fórmulas, trabajando con bonos soberanos a largo plazo que les permitan obtener un ingreso mensual muy pequeño, no llega a $100, para mantener un sistema y cerrar la factura pendiente. Y sugerir los cambios en la ley del trabajo para que todas las prestaciones sociales se asuman el trabajo de horas hombre. Y por supuesto, esto no funciona finalmente, para cerrar el tema, si no hay una economía dolarizada. Esa es la conclusión final de esta propuesta comentada, que es producto de una discusión, una primera discusión, digamos, con el sector universitario. Gracias. Ok, bueno, sobre la dolarización se ha hablado mucho en muchas partes de América Latina y todos los países terminan en unas confusiones tremendas. De todos modos, yo en este instante que te oí hablar, Genaro, me recordé cómo en la época de la democracia venezolana se resolvían los problemas a través de una comisión que se creó que se llamaba tripartita, donde el sector público, el sector privado y el sector laboral se sentaban en una mesa con la franqueza posible y debida para evaluar, pues, cuál era la manera de ir gradualmente mejorando la condición del trabajador, bien sea por beneficios adicionales al sueldo, servicios de salud, planes de entrenamiento y cursos adicionales para que eh, crecieran laboralmente hablando, profesionalmente hablando. Una cantidad de cosas que no se están evaluando hoy día. Se está hablando nada más de que dinero, 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 sueldos, sueldos y salarios, pero el problema está en que, como dices tú, ¿dónde están los recursos? Se dice que entran, que van a entrar, pero eso sigue siendo inconsistente, no hay claridad. ¿Quién los va a administrar? ¿Quién los va a manejar? La misma gente que lo ha venido haciendo en los últimos 27 años y que crearon esta crisis. Entonces aquí el vuelco tiene que ser total y definitivamente por la vía electoral y por un cambio de sistema, porque el sistema que tenemos fue el que corrompió la economía en general, todas las correlaciones habidas y por haber entre trabajadores y empresarios, y con ellos mismos yo dudo muchísimo pues que esta vía se consiga. Pero está pidiendo la palabra hace rato Aurelio, que también trabaja en la administración pública y que sabe cómo se manejan estas cosas, porque ahí hay un gran contingente de trabajadores también, inmenso, millones, pero que son justamente los que normalmente se manipulan y se utilizan para fines politiqueros. Entonces, si ellos no reaccionan con el resto de la sociedad civil, o sea, ¿cómo conjugamos esos esfuerzos económicos para que den los resultados que se están planteando en tu disertación, Genaro? Así que, Aurelio, adelante. Bueno, muchas gracias. Escuchando a Genaro y sus planteamientos sobre los salarios de los profesores universitarios, me trae a la mente algo que estoy convencido de hace mucho tiempo, que es que Venezuela, el sistema de provisión social que existe, está totalmente fallido. Venezuela vive bajo una ley del trabajo que se aprobó en 1936, en una circunstancia muy distinta a la de ahora, que se le han venido haciendo modificaciones, y una ley de seguro social que tiene la edad mía, que se aprobó en el gobierno de Medina en 1944 y que lo que le han hecho son parches. Pero los venezolanos, y lo estamos viendo, no tienen un sistema de provisión social. No existe en la práctica. Hay que construir uno nuevo. Y eso pasa por modificar desde la Constitución hasta hacer una nueva legislación. Y, por ejemplo, en el caso de los retiros,
Nosotros tenemos un sistema totalmente obsoleto que es una pensión colectiva. Todos tenemos la misma pensión, independientemente de lo que hayamos aportado o no. Y todos los sistemas de retiro que hay hoy en día son sobre la base de cuenta individual. Y sobre la base de lo que aporta el empleador, que puede ser el gobierno, que puede ser el sector privado, y lo que uno aporta como empleado, sobre la base de mínimos, pero también con aportes voluntarios de ambas partes y beneficios, según sea el mercado laboral y la competencia. En Venezuela no hay un mercado laboral de competencia, tenemos un sistema horizontal de remuneración, sobre todo en las universidades, eh, que tienen que pensar en reestructurar el modo de pensar, el modo de enfocar el tema salarial en universidades, y hay que desvincularlo del gobierno. Las universidades tienen que pensar por ellas mismas. Eso implica también un cambio muy fuerte de mentalidad. O sea, las universidades nacionales ya no podrán seguir dependiendo del presupuesto nacional. Eso hay que tenerlo claro hacia futuro. Y una cosa muy simple, el país no genera recursos para mantener esa administración pública que tiene de, de 5 millones de empleados y además con la bicoca de 5 millones de pensionados del Seguro Social, que como el sistema colapsó, entonces el presupuesto nacional hace transferencia al Seguro Social para poder pagar esas pensiones. Hay muchas expectativas. ¿Cierto? Todo el mundo habla de los ingresos petroleros, pero Venezuela lo que está produciendo es 1 millón de barriles. Y si acaso en 7 años va a producir 2 millones y tantos barriles, si es que hay una política cierta, legal y de apertura de la industria petrolera. Nosotros tenemos que olvidarnos del petróleo, va a ser muy importante, pero el petróleo no va a ser el factor esencial ni quien nos va a salvar a nosotros, el país, de la economía. En este momento, vamos a decir que se está produciendo 1 millón de barriles diarios a $70, que es lo que probablemente puede estar facturando los precios en Venezuela. Acuerdas que Venezuela no vende crudos livianos, sino crudos medianos y pesados, y no vende refinados. Eso significa mensualmente un ingreso de 2.100 millones de dólares. Pero eso es ingreso bruto, y ahí hay que deducir lo que va a las empresas petroleras, lo que va al gobierno, etcétera. ¿Ok? Ese es el ingreso bruto. Ahora, hay 9 millones de personas que dependen del sector público entre pensionados y salariados. Supongamos que le damos $300 mensuales a toda esa gente. Esos son 2.700 millones de dólares que superan en totalidad a esos ingresos petroleros. De manera que eso no es posible. No es posible en estas circunstancias actuales aumentos de salario del orden que se están solicitando. ¿Qué es lo que procede? Bueno, nosotros tenemos que hacer reformas estructurales al país. Esas reformas estructurales en su economía no tienen que ser hechas con una ayuda indispensable del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y por supuesto, a abrirse a la inversión extranjera, y para ello tenemos que garantizar un sistema jurídico, un sistema eh, de tres poderes, como existe en todas partes del mundo, autónomo e independiente, y una estabilidad política determinada. Este gobierno que tenemos nosotros es un gobierno ilegítimo. Es tan ilegítimo que ni siquiera el 30 de abril, el 3 de abril, que se cumplieron los primeros 90 días, la Asamblea postergó el mandato de la señora Delcy Rodríguez. Ahorita hay un vacío, ella está actuando ilegalmente. No lo digo yo no soy abogado, lo dice juristas que escuché en un foro a la doctora Cecilia Sosa y otros abogados, al decano de la Facultad de Derecho. Dicen eso, Venezuela jurídicamente no tiene un sistema. Y eso lo tiene que tener claro Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ignorancia, ni creo que Estados Unidos tenga ningún interés de fomentar
la prolongación de un gobierno que tiene esas características de legítimo. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es, habiendo derrocado a Maduro, es que el país no entrara en una crisis y utilizó esta administración con estos fines. Pero no hay una alianza ideológica entre Estados Unidos y, desde luego, que lo que procede para toda esta cosa, y es que y eso va en camino, hay que hacer un gobierno nuevo, hay que elegir un gobierno legítimo con elecciones y gobierno que permita comprometer al país, no, no solamente a comprometer al país jurídicamente con las inversiones extranjeras que vienen, porque todos estos contratos que están haciendo tienen vicios de nulidad, porque están hechos por un gobierno que no representa al país. De manera que poco a poco se está precipitando la decisión de tomar unas elecciones y no se verá cuándo se van a hacer las elecciones. Eso es un tema que yo quería mencionar. Y pienso además que la estructura administrativa del Estado tiene que proceder a hacerse una reforma profunda del Estado. Nosotros tenemos un Estado que tiene ahogado al ciudadano. La dimensión del Estado venezolano no es sostenible por Venezuela, es ineficiente. Y lo que ha producido desde el Viernes Negro para acá, porque nos vamos a ser bien, bien claros en eso, el venezolano estaba sometido a procesos inflacionarios que nunca había tenido, y por supuesto todo lo que son salarios, provisiones sociales, ahorros, todo eso se perdió, eso se perdió y hay que construir de nuevo. O sea, no, de nuevo, todo este sistema económico del país y tenemos que producir una reforma profunda, muy profunda del Estado. Que eso es lo que yo quería presentarles la semana que viene, eh, que es la misma presentación que hice en el Foro de la Academia en España junto con Humberto García Larralde sobre este tema de económico, que hay que hacerlo. Finalmente, yo creo que debemos todos presionar de algún modo para que se produzcan elecciones en el país en el corto plazo. Venezuela no soporta, este gobierno no tiene capacidad de mejorar nada y lo que está haciendo es manipular. Este gobierno no tiene capacidad ni siquiera de sacar, extraer las 5.000 millones de dólares que tiene las reservas internacionales en el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no se lo va a dejar hacer. Y tengo entendido que el gobierno está interviniendo el Banco Central, así como intervino las ventas de petróleo. O sea, la tesorería petrolera no la maneja Venezuela, la maneja el gobierno de Estados Unidos. Y la tesorería que va a venir de las posibles asistencias del Fondo Monetario no la va a manejar la Tesorería Nacional, y es un banco central conformado e intervenido por los Estados Unidos. En ese estado estamos nosotros. Ahora, una mejora salarial en este momento, yo no lo veo posible, sinceramente. La crisis va a continuar a profundidad hasta que yo comprendo que esto puede estallar, puede estallar y para allá va. Por eso, si no se convocan las elecciones con prontitud, este, el estallido viene inexorablemente. Gracias. Muy bien, bueno, yo agregaría aquí lo que acaba de decir Aurelio, es una verdad inocultable, ¿no? Y se están haciendo consideraciones y cálculos sobre lo que nos está ingresando, nos va a ingresar, lo que el gobierno continuista del chavismo con otra gente está ofreciendo. Es realmente irrealizable. Y lo está haciendo sobre la base de la gente que está adentro, sin tomar en cuenta los que están afuera y les están pidiendo que regresen. ¿Con qué se va a sostener toda esa masa si se convierte en masa laboral, por ejemplo? Porque esa es la idea, el que se regresa va con la intención de ocuparse, pero ¿en qué se va a ocupar? ¿Dónde están los oficios, profesiones y mercados de trabajo apropiados para tanta gente? Si los que están adentro están 100% o 1000% insatisfechos y haciendo reclamaciones que no son atendidas. Pero sobre eso en particular yo creo que Troconi nos puede aclarar también sus apreciaciones. Así que Troconi, adelante. Bueno, mira, ahí tenemos casi 50 minutos conversando sobre un tema
y con una argumentación que parece que fuera una cosa de pura ficción. Eh, la verdad que tenemos nosotros en Venezuela no la podemos resolver con discusiones de cuánto puede o no puede ser el salario o la remuneración de los distintos sectores que hacen vida en el país, porque que esto no solamente está afectando al sector público, sino que el sector privado está viviendo la misma realidad, pues. Entonces, esta es una sociedad que fracasó, es una sociedad fallida. Y mientras nosotros no salgamos de los delincuentes que están al frente del gobierno, toda esa otra energía es una energía perdida. Aquí no vale la pena sentarse a conversar, ni a meterle estadísticas, ni a meterle los sesos con los sabios de la economía, con los sabios de lo que es una institución. Aquí todo eso es tiempo perdido, porque la única solución que podemos nosotros tener es aquella que se pueda construir una vez desplazado toda esta mafia que se ha apoderado del Estado venezolano, desde las instancias mayores hasta las instancias menores. De manera que no solamente tiene que ser la sustitución desde la presidencia de la República, sino que esto tiene que inclusive impactar hasta las alcaldías, los municipios. Nosotros no vamos a tener salida si nosotros no podemos abrir nuevamente a que la sociedad reconstituya un cuerpo como nación y podamos identificar caminos para reconstruir un país que ha sido destruido y en donde la incompetencia, la imbecilidad son las que tienen el sartén por el mango. Y eso abarca la institucionalidad completa. ¿Cómo es posible de quién es la responsabilidad del funcionamiento de la universidad? ¿Es del gremio o es de la autoridad universitaria? Aquí están los gremios gritando y peleando por un aumento salarial. Una equivocación de punta a punta. El aumento salarial no va a resolver aquí absolutamente nada, porque no es posible. No quieren hacerlo, no han podido hacerlo y lo que han hecho es destruirlo durante 27 años. Nosotros tenemos una sola cosa que hacer. Tenemos que cambiar de gobierno, tenemos que desplazar a toda esa mafia, a todo ese tejido social humano que se encargó de destruir el país. Y nosotros tenemos que trabajar esto desde el fondo. Tenemos que reconstruir la mentalidad de la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que revisarnos a fondo como sociedad, porque nosotros, mientras mantengamos los mismos criterios de estar queriendo cada quien alar la brasa para su sardina, nosotros vamos a estar equivocados. Es necesario que se produzca un cambio de actitud del venezolano y de los políticos en particular, de aquellos políticos que todavía pueden tener algo que ofrecer, porque la verdad es que desde el punto de vista de lo que es el panorama de la sociedad política, también hay una gran cantidad de cosas que lamentar y que no pueden identificarse como las salidas para la sociedad venezolana. Yo veo realmente con gran preocupación que los enfoques lo que nos están es perdiendo energía, porque no, por allí no hay salida, no hay salida. Ni Delcy, ni el hermanito, ni nada de esas cosas. Allá Padrino López lo pasan de un lado para otro, por todos lados. Yo creo que la salida es una sola, salir de toda esa gente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí es donde debemos estar pensándolo todos y haciendo aportes todo el mundo para que eso ocurra. Ahora, ¿qué es la otra cosa? Bueno, cada sector tiene que ir preparándose para un país, para cómo hacer las propuestas de la restitución, de la reconstrucción del país. El petróleo no será la salida del pasado, como vivimos del petróleo durante 80 años, 60 años. No podremos seguir viviendo el petróleo, pero el petróleo por lo menos nos podrá ayudar a resolver parte del problema, ¿no? Y parte importante. Por un lado, primero tenemos que descargarle a la industria petrolera y a la riqueza del petróleo el peso muerto que tiene con una gran cantidad de empresas que lo que hacen es parasitar
la riqueza esa de petróleo. Y así como el petróleo, existen otras opciones que se están abriendo en materia de distintos recursos mineros. Todo eso habrá que examinarlo, ponerlo en orden y buscar las maneras más eficientes y más rentables de ponerlo al servicio de la sociedad. Nosotros no tenemos por qué estar pensando que el petróleo no lo vamos a compartir, a vender, etcétera, así como todos los recursos mineros. Todos esos recursos tienen que estar siendo explotados con racionalidad, como debe ser y como existen los suficientes saberes para ordenar todos esos procesos de manera adecuada y buscar en el trabajo y en el esfuerzo de la sociedad la manera de nosotros empezar a equilibrar procesos que se va a llevar años. Esto no es un proceso de un día para otro. Esas aspiraciones de que los cambios de las leyes van a permitir que las cosas van a mejorar, no. Nosotros tenemos leyes preciosas, leyes con las cuales nosotros podríamos funcionar. El problema no son las leyes. Si hubiéramos aplicado la Constitución con apego a lo que la Constitución dice, nosotros no tuviéramos la gran cantidad de disparates que tenemos en la sociedad. ¿Es que acaso es un problema de la Constitución? No, es la imbecilidad de los que nos han estado usurpando las riendas del gobierno. Eso es lo que nos ha modificado todas las posibilidades y las características de vida de la sociedad venezolana. De manera que ese es un problema de fondo, no es un problema de pensar que vamos a resolver con una supuesta decisión que si es un aumento razonable, responsable, eso lo irresponsable ha sido todos los 27 años que hemos vivido y lamentablemente la equivocación que hemos tenido como sociedad. Es la rectificación que tenemos que hacer como pueblo. Muy bien, gracias, Juan. Sí, sinceramente, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? No hemos procurado confluencias, antes que nada, entre los que somos opositores de este sistema que hemos tenido. Cada quien anda disperso, cada quien aboga por sí mismo, pero yo sí siento que últimamente ha habido una reacción de la sociedad civil que intentan todos moverse en la misma dirección, aunque veo que muchos están simple y llanamente invocando sueldos y salarios y no otras cosas. Nadie reclama mejor formación profesional, nadie reclama ningún otro tipo de reivindicación ciudadana, nadie invoca una gobernanza mucho más racional y mucho más profesional y mucho más enfilada en lo que en el mundo está ocurriendo. Nadie está en eso. Entonces esas particularidades son las que nos tienen un poco confundidos. Entonces yo creo que la confluencia sí vale la pena para que en la medida que todos converjamos en una misma intención, de salir del régimen, como dice Juan, y de toda esa basurita que se impuso allí, es la manera pues de gradualmente recomponer entonces y reinstitucionalizar, como lo hemos venido sosteniendo aquí, al país entero. Pero para cerrar, porque tengo entendido que nos quedan 15 minutos, José Manuel Cerna pidió la palabra, él cerrará y se la dará a Genaro de nuevo para la conclusión. Micrófono, José Manuel. Creo que lo que hemos hablado está bastante coherente, responde a la necesidad de reflexionar y de evaluar lo que está pasando y lo que podemos hacer, pero creo que la solución la están planteando de una manera coincidente en sus aspectos más críticos, Aurelio y Juan. A mí me parece que hay graves problemas en esta transición que no nos estamos percatando de que existen y estamos atendiendo un poco algunos síntomas que son importantes. Es decir, la población venezolana perdió un país. Nosotros estamos sin país económicamente, sin país institucionalmente. Ni siquiera tenemos un aliado que nos pare bola, porque lo que está haciendo Estados Unidos con nosotros es realmente, por decirlo menos, decepcionante. Es decir, que hayan hecho toda esa gran montaje para sacar a Maduro y a su mujer y después digan que la socia de Maduro es la que puede hacer las cosas, eso me parece. En un país donde ni siquiera hay ejército, ni siquiera las bandas de Diosdado pueden inspirarle miedo a nadie.
O sea, así como sacaron a Maduro, podían haber sacado a Diosdado y a Padrino a todos en un solo autobús, en un solo viaje de avión. No lo han hecho. Entonces, me parece que es un juego, en el mejor de los casos, tonto o un poco torpe, pues, por no decir que es desconsiderado. Entonces, nosotros lo que nos queda es internamente luchar. Yo creo que la prioridad de Venezuela ahorita es lucha política. Y me parece que Patines, que es una caja de sorpresa Venezuela, de cualquier parte sale alguien así. Patines, que es un humilde dirigente laboral de la administración pública, se ha convertido en un visionario de lo que está pasando. Él va al frente de las marchas hoy y mañana, pero él claramente dice, y las consignas de los trabajadores son, queremos cambio. O sea, yo creo que el principal problema, el desayuno de nosotros es, cayó el gobierno por fin, vamos a Miraflores por fin. Yo creo que ese tiene que ser, obviamente y definitivamente, la prioridad fundamental. Ahora, como no todos podemos estar en la calle tumbando al gobierno o protestando, y como probablemente hay una división del trabajo aquí también, a mí me parece que lo que está haciendo Genaro es muy importante. O sea, Genaro está recogiendo digamos, el sentimiento y el clamor de un segmento del país que es muy importante, que es en el cual hemos estado la mayoría de nosotros. Vamos a llamar a la clase media profesional, ¿verdad? Bien sean profesores o bien sean técnicos que nos fuimos del país, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros puede, digamos, afinarse más. Vamos a ver cómo es la posición de la semana que viene de Aurelio, que debe ser muy buena también porque él tiene hace tiempo trabajando este tema. Y, y yo creo que deberíamos ir pensando seriamente en darle un espacio a esta itinerario académico a toda la gente que nos puede ayudar a el proyecto de país, incluyendo los políticos, pero no exclusivamente los políticos. O sea, deberíamos hablar con los gremios, con los médicos, con los trabajadores sociales, con los sindicalistas, con los emprendedores. A mí me dijo alguien una vez que en Venezuela había 7 millones de personas que salían todos los días a la calle a emprender, a matar tigres, pues. Y tengo un hijo que está en Venezuela ahorita, tiene como 15 días allá, y me dice, papá, aquí hay gente que se redondea, no sé, 500, $1000 y no, ni le hace caso a nada. Él está un poco impresionado porque él está como bajo los reflejos de la burbuja, porque él no está sino en el este de Caracas, ¿no? Pero creo que debemos abrir la cámara, abrir el ángulo bastante, ver cómo están las regiones, buscar voceros de otras partes, hablar con consultores y ver cómo nosotros podemos ayudar a crear un ruido positivo en el cual proyectos como el que tiene Gerardo en este momento o como otros que tenemos nosotros aquí también tengan apoyo. Nosotros en Ojo con Eso estamos casi listos para cerrar. La computadora de José Antonio ya casi no sirve, la mía ni les cuento. Entonces, y bueno, y nosotros tenemos hasta problemas de salud. Entonces yo creo que deberíamos, y en este sentido creo que interpreto a José Antonio como parte de Ojo con Eso, y a ustedes también, que son miembros de Ojo con Eso. Deberíamos ver cómo fortalecemos el canal. Ayer, por ejemplo, William Dávila, les recomiendo que vean la entrevista de él y la de Gustavo García. William Dávila nos decía en la entrevista que la gente le pregunta muchas cosas que lo motivan a pensar en que hay que desarrollar un programa o una promoción de cultura democrática. O sea, la gente no entendió la democracia, la gente no entiende el derecho, la gente no entiende que nosotros no tenemos caporales ni caudillos, tenemos líderes y los líderes no son personas a las que hay que someterse como si uno fuera un siervo o un esclavo. Los líderes sirven o no sirven. Entonces nosotros tenemos que ver, y incluso hablar tratamos muy cerca de la gente de Venezuela. Yo tengo 2 semanas y José Antonio también, buscando ver quién habla con María Corina para que esté el lunes en este evento, que es muy importante y que
representa una iniciativa que ayuda pues a empujar lo que falta. Entonces eh, yo creo que no deberíamos cerrar el itinerario académico, sino más bien replantear un, convertirte como académicos incluso en un oído que ponga a las universidades en otro terreno. Esa casa que vence la sombra no la va a vencer ahorita con aumento de sueldo, aunque hace falta y hay que pelear por ello. La va a vencer con ideas, con propuestas, convirtiendo a la universidad en un gran auditorio. Que el aula magna todos los días se reúne a la gente a hablar de cualquier problema, de los ecocidios, de los presos políticos. O sea, todavía tenemos 500 presos, nadie sabe cuántos presos hay. Hay muertos que no. El ministro de Relaciones Interiores tiene muertos y el delegado de la satrapía que tenemos se sienta con él. Entonces eso es absurdo. O sea, hay cosas que no podemos dejar pasar y tenemos que pararnos de frente, así como se paró en aquel momento Trump a sacar a Maduro. Seguir parado porque esta es una lucha que está completamente detenida. Esto se quedó en una especie no de cámara lenta, se quedó congelado. El 3 de enero se quedó congelado el país. El 11 de abril se murió la democracia, señores. El 11 de abril el pueblo dijo, no protestamos más. Está empezando a protestar de nuevo. Han pasado 24 años y la gente en Venezuela se recogió en su casa y dijo, no hacemos más nada. O sea, tenemos 24 años con caudillos incluso mediocre, bate quebrado, como decía el propio líder de ellos. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Un Eh, momentico la palabra, quería hacer un ah, comentario sí, sobre la crisis que lo omití a propósito para hacerlo esta última hora y ponerlos ustedes a pensar. Yo les mandé un artículo que yo publiqué que se llama El obstáculo, que se lo hizo llegar. En realidad el obstáculo que tiene ahorita el gobierno americano para seguir adelante es el problema militar venezolano. ¿Por qué? Los militares perdieron, pero tienen el poder interno del país. Esa estructura no ha sido desmontada para nada. Cambian a uno, queman el otro, pero la estructura de poder de los militares sigue igual. Los directores regionales, las alcabalas, las empresas del Estado. Y los militares no están dispuestos a perder esos privilegios que han adquirido en estos 24 años. Esa es la realidad social de Venezuela. Esa es la realidad política. ¿Cómo enfrentar eso? A nosotros no podemos enfrentar eso sin la ayuda de los Estados Unidos y Estados Unidos nos ayuda a nosotros a desmontar esa estructura militar. Él sí lo que hace es responder a esa estructura militar. Hay una alianza entre ella y la estructura militar por postergar estas circunstancias. Pero aquí el core, el corazón del poder, no es de él, sino es Jorge, no es el otro. Es el aparato militar que tiene intereses en el petróleo, en las minas, en las aduanas, en el transporte, etcétera, etcétera. En estos días vi, por ejemplo, que las mordidas las están cobrando con tarjetas de crédito y tarjetas de débito en las alcabalas. Le dan a la gente por la tarjeta de crédito. ¿Ustedes han visto eso? Así estamos. Entonces, esa estructura militar, además, está confabulada con Rusia y con China y con Irán y con todas esas cosas, con alianzas. Y además esa estructura militar tiene mucho que ver con el tráfico de drogas. Entonces, ese problema de Venezuela, ese es el verdadero problema político que el país tiene. Y no podemos ayudarlos, los civiles, si no contamos con la ayuda realmente del gobierno de Estados Unidos que refuerce su presencia militar en Venezuela, no con soldados ni mucho menos, su refuerza en la estructura de poder de Estados Unidos, con la amenaza que si no aceptan eso, pues por supuesto habrá que tomar otras medidas. Yo pienso que esa es la salida y con esa amenaza ahí enfrente, lograr que los Estados Unidos presionen
para que acepten las elecciones, porque los militares saben que si se elige un gobierno civil en Venezuela, todas esas preventas, todos esos privilegios, todas esas cosas van a desaparecer. Ellos, por supuesto, no quieren a María Corina Machado, ni mucho menos, ni un liderazgo civil en Venezuela. Por eso es que esa reacción de esta gente de amenazar que si María Corina Machado regresa a Venezuela, va a haber perturbaciones políticas. Para mí, el problema de fondo está allí. ¿Cachai? ¿Cómo? De eso se trata el artículo que les mandé a ustedes para que lo pongan a reflexionar y veamos que allí es donde está verdaderamente el problema del país. Gracias. Bueno, en todas estas cosas yo acostumbro a hacer diferenciaciones y a tener la paciencia de vida. No sé si porque el periodismo me enseñó a que siempre hay nuevas ocasiones y que en toda estructura social, política, administrativa, pública o privada, hay ovejas negras. No hay duda que en el cuerpo militar venezolano, bueno, llegaron una cantidad de personas, unos de ellos se convirtieron en fascinerosos, otros de alguna manera pues quedaron de lado porque el tipo de sistema que hay en Venezuela políticamente hablando consintió ciertas cosas en aquella época, se respetaron los derechos humanos del felón de turno, Hugo Chávez, y eso generó y descompuso una cantidad de cosas por ceñirnos a una constitución que ellos mismos diseñaron. Pero, no obstante, esa constitución sigue teniendo vigencia en dos artículos claves, que son el 3.3 y el 350, que es uno de los temas que vamos a tocar en el próximo foro el lunes, donde va a estar justamente el Frente Institucional Militar, donde van a estar 15 ONGs, dentro de ellas una académica, porque va a estar Genaro en su representación, el presidente de la Asociación de Profesores de Guayana, una zona bastante importante también para Venezuela desde el punto de vista de producción, que lo fue y hoy está mermada. Pero hay una cantidad de factores allí, como en América, con varios comités de trabajo profesionales en petróleo y en otras áreas, que están preparando programas para cuando Venezuela recupere la democracia. Tenemos el grupo Orinoco, donde vamos a tener el privilegio de que nos acompañara también Aurelio, y no sé si alguno de, otro de sus miembros, porque esa confluencia, aunque parece pequeña esta vez porque son 15 sociedades civiles, es la que tenemos que fortalecer y que cada día podamos mostrar más y más y más rostros y más personas y más instituciones comprometidas con la democracia. Y esa fuerza, a la larga, haya militares o no hoy día conduciendo el sistema, o sea, la manera de acabar con ellos es que la sociedad civil en su momento los deje solos y se sobreponga. Así que terminamos con esto y vamos a seguir entonces conversando. Y les reitero la invitación para el lunes. Genaro va a cerrar. Un minuto. ¿No? ¿Ya? Y si voy a cerrar, Ok. voy a decir lo siguiente. Bueno, yo estoy de acuerdo en buena medida con todo lo que ustedes han expresado, pero aquí tenemos que diferenciar los planos. Ustedes han destacado el enorme montón de obstáculos que existen para hacer cambios, y eso requiere un cambio de gobierno. Todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, paralelamente tenemos que ir estructurando metodologías que conduzcan a la conformación de planes operativos para estar preparados ante el cambio y no improvisar. Y eso forma parte de los comentarios que yo he hecho. Y lo quiero además complementar con una acción que estamos trabajando, y es tratar de suplir 120.000 nuevos empleos donde Venezuela no tiene capacidad para atenderlo. No tienen certificación ni competencia. Ese programa lo estamos desarrollando, y de tal manera pues que no puedo dejar pasar el momento para recordar a nuestro amigo doctor Vladimiro Mujica, que encabezaba en National International for Democracy un proyecto conjuntamente conmigo y otros colegas, y que realmente estábamos preparando una estrategia de formación profesional para lograr entonces contribuir con un plan de desarrollo para Venezuela, y en eso debemos que enfocarnos, cómo resolver los diferentes obstáculos que ustedes mismos han señalado de una forma sintética.
Sí, justamente Vladimir estaba preparando ese foro el lunes conmigo, lamentablemente falleció. La ocasión la vamos a aprovechar también para honrarlo y tratar estos temas en profundidad y buscar de qué manera multiplicamos los propósitos. Así que están acompañándonos el lunes para allí empezar a calibrar cómo movernos de aquí en adelante para alcanzar el objetivo final de cambiar de gobierno. Gracias por su tiempo. Juan, José Manuel, puede cerrar.